Horas donde el mundo sigue recordando que Jesús estuvo en una tumba en estas horas y descansó corporalmente hasta la ascensión al cielo. Momentos de mucha reflexión para aquellos que creen en que Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. Quiere decir de que nadie tiene autoridad para poder consumar la fe, porque Jesús es el autor de la fe. Quiero hablar en estas horas de sábado acerca de la redención según 1 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 18 y el versículo 25. 1 de Pedro, el capítulo 1, versículo 18 y 25, de letras. El nuevo Edén, la nueva ley, la redención. Fuimos muy golpeados por los reptiles, fuimos casi destruidos por razas anfibias, según decían aquellas falsas hembras. Y uno de los propósitos que tuvo Jesús al venir al mundo fue a redimirnos. La redención, el nuevo Edén, la nueva ley, la nueva gracia. Muy pero muy difícil por perímetros originales, acéldamas, donde según las voces reconocen el fin del modelo acéldamas, donde según entiendo por ley nacional ya no es posible llevar la remera de las cárceles del campo de sangre. Sí, uno puede llevar o portar algunos accesorios que pueden llegar a ser de acá o no, pero que uno puede explicar: la sangre de Cristo, las flores, la sangre pura, la sangre humana, el triunfo de la sangre humana sobre la antropofagia, el entendimiento de la cristología como una ciencia teológica actual que tiene legalidad y que tiene totalmente credibilidad en el sustento y el fundamento de la teología contemporánea. La redención, un tema que será y fue desde siempre y para siempre, pero que en estos últimos 2000 años hemos sido confundidos, hemos sido trastocados, y las Sagradas Escrituras nuevamente vuelven a marcar el camino que ya estaba marcado. Dice 1 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18: sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en este último tiempo por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyente en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Séquese la hierba,
cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Los Spencer van pasando de moda. Los Spencer parecen ser arte, o por momentos sí, o por momentos no. Mas la palabra de Dios, que ha traído muchísima confusión por alta traición de los religiosos en estos más de 3000 años, sigue siendo una autoridad divina legal para aquel que así lo cree. Desde antes de la fundación del mundo se manifestó en estos últimos tiempos, hace solamente 2000 años, muy poquito tiempo. Resucitó para una nueva fe, para una nueva esperanza, una nueva obediencia, una nueva purificación, un nuevo sentimiento entrañable, para que unos a otros puedan sentir la total seguridad de la salvación a través de un acto magnánimo, y de esa manera tener la plena seguridad de que uno puede vivir y que puede morir sin pasar por la experiencia de la antropofagia, que puede vivir sin la presión de la antropofagia y que puede morir sabiendo de que valió la pena vivir. Muchos no saben que somos una raza redimida. Habían obviado las Sagradas Escrituras y habían dejado de que otros vivan la palabra de Dios como si fuesen que tendrían autoridad humana. Dice 1 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestros de los gentiles en fe y en verdad. Por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando las manos santas, sin ira ni discusiones. Algunos teólogos siempre me preguntaban acerca del versículo 8, pero el versículo 5 y 6 es algo muy importante lo que dice. Hay un solo Dios, un solo mediador, que es Cristo Jesús, se dio a sí mismo rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. El cielo esperó hace 2000 años. El cielo planificó que el lugar sea al lado de Egipto, al lado de Siria, al lado de Palestina, al lado del Líbano. Un pueblo totalmente biológicamente fuerte que se le había dado la oportunidad de administrar la teocracia. Y llegó el momento, y Jesús vino y demostró que somos una raza redimida, y a la vez de que ha constituido predicadores para que puedan predicar, hablar en el nombre de las Sagradas Escrituras, para poder presentar el plan de salvación que tiene Dios en el cielo para toda criatura humana. Las letras cristianas son letras de criatura. Aquel niño, niña, aquel bebé que nace criatura a imagen y semejanza de Dios, tiene un solo camino, el del ser cristalino, el del ser cristiano, el de ser redimido, porque Jesús dejó el cielo, la sustancia divinal pura del Padre se hizo carne nuevamente, y en medio de un mundo totalmente tomado por los antropofagias,
demostró que habría una posibilidad si existiría entendimiento, fe, creencia, constitución, entendimiento y percibimiento del tiempo. Otros no permiten que la verdad influya en la vida y se cierran, se hacen ateos y los demonios los van consumiendo y quieren resucitar a veces hasta como país, dicen tocamos fondo. Vemos que Primera de Timoteo, el capítulo 12, el versículo 6 dice de que fue una redención por una raza específica redimida, donde Israel fue el vínculo fisiológico biológico, la terminación de una oportunidad y el comienzo de la redención a todo aquel que es nacido de sangre y carne, a imagen y semejanza. Hay algunos que aceptan que han sido creados, tienen vida, tienen plenitud, hacen deportes, hasta son ricos, pero se dan cuenta de que no tienen redención, de que no sienten nada, de que el Creador del cielo vino, se hizo hombre, resucitó y permanece allí siendo dueño de todo. Esta semana Gran Bretaña vino desesperado diciendo vamos a pagarte, Brachiti, vamos a pagarte por abuso de recursos, vamos a pagarte, un verdadero parlamentario, vamos a pagarte, somos abusos de recursos. Hay muchísimos hombres en el mundo que son abuso de recursos. No sienten la redención, pero tienen la vida, tienen la ropa, tienen el auto que es de fabricación industrial, tienen la casa que es de construcción netamente de cal y de cemento. El Señor vino en un momento determinado para redimir a la raza, para dar un nuevo comienzo fisiológico, biológico, psicológico, establístico. No compró un cielo para mí, sino para todo aquel que entiende de que el cielo ha sido comprado para él. El universo intenta entrar, las oscuridades se quieren infiltrar, los planetas se acercan a la entrada de los cielos para querer avanzar. El Señor no compró el cielo, el Señor ganó el cielo. El Señor no cobra por el cielo. El Señor traspasó los cielos para que la tierra sea el cielo. Erwin Klosko, un hombre muy sufrido, siempre decía esa frase en medio de la casa en algunos momentos. Debemos hacer que el cielo sea la tierra. Debemos hacer como el cielo la tierra. Debemos vivir en la tierra como en el cielo. No había intencionalidad de entrar. Había un deseo de hacer que el hogar sea el primer lugar donde se siente la redención. El primer lugar donde el Edén puede estar en cada uno de los lugares donde uno vive. El cielo en el hogar. El hogar como el cielo. La redención en todas las escrituras encontramos esta palabra. Redención, redención, redención. Es un gran tema. Desde Génesis a Apocalipsis corre un hilo rojo de redención. Significa soltar, librar, comprar de nuevo algo perdido. Nos está refiriendo a un término penal, penitenciario. Nos está refiriendo a un término criminológico donde están totalmente subditados a las leyes nacionales y al control nacional, sino se está refiriendo a lo que intenta hacer Satanás, Lucifer, inclusive con las señales nacionales e internacionales, lamentablemente. Quiere atar,
quiere comprimir, quiere aislar, quiere desimprimir. Si Él no está, nadie puede imprimir, todos tienen que estar sujetos, subyugados, sufriendo. La redención es soltar, librar, naturalizar, sentir la plena seguridad de que uno manda fuera y dentro de su casa, no por una autoridad donde se impone por jerarquía o inclusive por méritos, sino por la seguridad plena de la redención. El Señor vino, tomó los órganos que somos y volvió al cielo para decirle al universo que no es posible tener autoridad si no se tiene biología de Cristo Jesús, el segundo Adán, inmaculado, hecho por el Padre en una virgen. Se hizo necesario un remedio infalible, porque ya nuestra ruina estaba totalmente sellada. No prefirió ángeles, prefirió la excelencia de la fisiología, la biología, inclusive de la fisionomía, para poder demostrar al mundo de que los humanos debían rescatar el planeta. Fueron 2000 años, no porque haya salvado yo, sino porque por la gracia de Dios siempre he deseado estudiar teología y, como siempre digo, volvería a estudiar teología, y me ha tocado enfrentar guerras donde en las guerras se quebró la mentira y flotó la redención. En esa redención que flota es que la tecnología, por medio de contravencionales, se hizo una bendición. La comunicación llegó a ser una bendición después de guerras y guerras donde nadie sabía el porqué. Había teología oscura, había versículos impuestos, había capítulos mentira, había propósitos específicos satánicos. Intentaban convencer que las Sagradas Escrituras eran para el espiritismo. Egipto decía: nosotros no nos metemos en ese testamento. El Papa venía a decir: estás arriesgando tu vida, es muy peligroso ese libro. El cielo volvía a insistir: está todo en las Sagradas Escrituras, está todo en las Sagradas Escrituras. Jesús es el autor de nuestra redención. Dice el versículo 18 y 19 de Pedro. Posteriormente en la Nueva Biblia va a decir bien el nombre. Versículo 18 y 19. Ni oro, ni plata, sino la sangre preciosa de Cristo. La Iglesia misma no puede salvarnos del pecado. Es Jesús quien salva del pecado. Extraño muchísimo poder estar entre hermanos, como según dicen las Sagradas Escrituras, son aquellos que piensan igualmente y tienen a Jesús como Dios. Pero no puede salvarme la Iglesia, ni tampoco mi grupo pequeño. Es Jesús, por la sangre preciosa, que más allá de todo el inconveniente que pudo haber habido y sigue habiendo en base a fraude real, eclesiástico, la sangre de Cristo que corre en todo ser humano es un símbolo de la salvación. Ya no iba a haber más humanos, solo personificados, solo demonios. Los extraterrestres denunciados durante todos estos años ya habían estado posiblemente 500 o 1000 años antes de Cristo en Roma. Ya sentaban con naves extraterrestres, ya era cultura comerlos. No fue algo nuevo,
el que hayan corrido a todos esos niños y los hayan matado. Es mentira lo de la película, que a los niños muertos los dejaron tirados. Ya se los comían. No iba a haber más humanos, no iba a haber más personas, no iba a haber más salvación. Y el cielo, en su amor y su misericordia, hace rector al mundo, no reactores de Fukushima, hace reactores al mundo, hace rectores en el mundo, hace rehén en el mundo, hace una nueva ley, legisla nuevas leyes que hacen a la naturaleza humana, y eso hace de que cada hombre que corre la sangre por sus venas pueda llegar a sentir la redención. Esa sangre derramada de Jesús debía reunir tres características. Debía ser libre del pecado, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Dice el versículo 19, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Lamentablemente, cárceles que atacaron, hubo un preso donde solamente había elegido esa palabra, sin tacha. Él sería todo lo no tachable de mi timeline. Él absorbería todo lo puro y así sería libre de todo lo que harían muchachos que robaron más de 40 bancos. Esta semana creo que también se dio una noticia, no está involucrado. Hoy temprano también nuevamente en la cama mencionando a ese muchacho, posiblemente le tienen un poco de miedo. Dice el versículo 19 que Jesús cumplió las características, ni un pecado, ascendió al cielo, triunfó en la tierra y sobre todas las cosas superó a los infiernos de Acéldamas. Jesús es el pionero de la creación de los diseños Acéldamas. Cuando Satanás, los extraterrestres, el Vaticano y los imperios se asientan en la tierra y dicen mandar con Satanás, y mandan aviones, y mandan rubias, y mandan autoridad personificada por medio de multitudes, y mandan autos extraterrestres y aparecen colectivos enteros, uno queda asustado, uno queda disminuido, uno queda hasta aislado en las casas diciendo, ¿quién va a poder con tal poder? Y alabado sea el Señor, el Padre, de que envió a un inmaculado que triunfó en el cuerpo de pecado, en el cielo, en la tierra y el infierno, para que nunca más en el planeta Tierra pueda haber acéldamas, Satanás tomando a los seres humanos y a los contravencionales y pidiéndoles que los represente. Ya Jesús había triunfado. Ya no había que jugar de la larga. Ya no había por qué utilizar la remera. Debía ser humano, identificándose con nuestra naturaleza, dice el versículo 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. El Espíritu de Jesús ya permanecía en el Padre. La faz de la tierra, el Espíritu Creador, eran uno con el Padre, pero encontramos en Génesis 1 y 2 el Espíritu de Jesús, que era el Espíritu de Adán. Maravilloso versículo, dice, se manifestó en un tiempo determinado por amor. No es posible ya manipular el amor. El amor es la prueba de la victoria de la antropofagia. Llegan los contravencionales, llegan los antropofagia, que van diciendo, vamos a consumir carne,
carne de vaca. Vamos a dejar ese pecado. Se abre la puerta para aquellos contravencionales que están, no que vendrían, y que demostraron amor por la tierra. Dice la palabra de Dios que Jesús vino por amor. Y aquel contravencional que busca el amor, no que roba el amor, tiene todo el apoyo del cielo para vivir el amor, que es la oficialidad del planeta, es el carácter del Padre, fue el propósito de Jesús al venir e identificarse con nuestra naturaleza e imitar a los hombres con sus esposas e hijos. ¿Cuál es la tercera característica por la cual nuestra redención ha sido asegurada? Debía ser divino y debía unir la tierra con el cielo con la tierra, entendiendo que en el medio de esto no es posible narrar lo que son los contravencionales, los universos caídos, las universidades traición, pero él tenía que triunfar sobre lo universal, sobre la falsa universidad, debía triunfar. Y dice Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, quiere decir que todo lo que hay desde la puerta del cielo a la punta de la casa de un humano no participa de la salvación. Vislumbra, entiende, comprende, quiere serlo, pero no tiene ese privilegio. Porque los hijos de Dios participan de carne y sangre. Decía un profesor, todos somos criaturas de Dios hasta que demostramos lo contrario, hasta que nos pasan el escáner y no podemos escapar. Y es allí donde necesitamos tener hombres que entiendan que somos partícipes de la naturaleza y Jesús nos adopta como hijos para ser mayordomos, y esa mayordomía es el ejemplo que necesitamos dar a los contravencionales al estar en nuestro planeta. Él igualmente participó también de lo mismo, y vino en carne, y vino sangre, y vino como hijo, vino como dependiente, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Satanás ata, Satanás aísla, Satanás aparece, pero el diablo tenía el poder de la vida. Parecería que nadie podría llegar a triunfar sobre la libertad, en medio de la libertad. Jesús ganó aquella batalla y nadie ni nada puede revertir aquellas leyes de la libertad. Y quien así lo intente debe demostrarlo con sangre y carne. Y así se desarrollaron 9 combates. Algunos llegan arrepentidos. No sabíamos lo de Azeldama. No sabíamos que se comían a nuestros niños. No sabíamos lo de las salchichas. Comimos paquetes y paquetes. No sabíamos. El diablo es astuto, sutil. Y es allí donde necesitamos defender de que Cristo derrotó a la muerte. Aparecen moscas a veces, hombres que han
sido asesinados injustamente y se hacen como mosca buscando justicia, buscando respuesta por qué uno perdió la vida injustamente. ¿Con qué autoridad sacar la vida injustamente a otro ser humano? ¿Quién da permiso a que los demonios aparezcan y vacíen y carcoman a los humanos? Cristo triunfó, Cristo pasó los cielos, Cristo anuló la muerte, Cristo le sacó al diablo la posibilidad de ser la muerte injusta, le sacó la legalidad de tomar el espíritu. Lo demostró con carne y sangre en el mundo, lo demostró con carne y sangre en los infiernos y traspasó los cielos sin ninguna gota de miedo. Enfrentó a todos los universos y volvió al Padre. Un plan de redención en el cual fuimos redimidos por medio del símbolo de la cruz, donde allí Él demostraría a través de un acto simbólico. Hoy las ciencias de criminología y el derecho penal vislumbran aquel acto como un acto penal, no como un juego penal. Jesús demostró en la cruz qué estaban haciendo con los israelitas, con los italianos, con los chinos, con los americanos, con los australianos, qué estaban haciendo en el mundo los extraterrestres. Se estaban comiendo a la familia del arca. Y Jesús nos redimió al darnos la solución, no solamente una solución imaginaria que la podemos vislumbrar a través del cine, donde de una manera casi perfecta demuestran cómo fue, sino a través del verdadero sentimiento, cuando el Espíritu Santo desciende y parece que la sangre vuelve a tener vida, cuando el viento golpea la cara, cuando el sol sale de manera justa y estable, la presencia de Jesús permanece, la presencia del Padre se hace realidad constantemente. Fuimos redimidos en este presente y somos redimidos diariamente, según Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 20. Primera de Pedro, el capítulo 2 y 24, dice que fuimos redimidos por medio de la cruz. En el futuro seremos redimidos para ser semejantes a Él. Su origen es divino, no nació de hombre. Jesús no nació de hombre. No nació como Pablo Sebastián Brachetti de Raúl Alberto. No nació como otros jóvenes que tienen papá y mamá y que pueden demostrar genéticamente que nacieron de papá y mamá, sino que Jesús tuvo un origen divino, el Padre, creador de este mundo. Y por medio de María es que pudo nacer hombre y fue educado por medio de José, un antiguo faraón, Safenat. Dice San Juan el capítulo 3 y el versículo 16, dice Romanos el capítulo 5, el versículo 6 al 9. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Quiere decir que había humanos que eran imperiales impíos, pero que no sabían de que su propia biología estaba en riesgo, de que aquel que decía ser un gobernador confiable, posteriormente se lo comería. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Qué interesante lo que el apóstol Pablo decía. Nadie quiere dar la vida por aquel que le hace daño, pero si daría la vida por alguien, sería por alguien mínimamente bueno.
Y va más allá el pensamiento paulino cuando dice Dios demuestra su amor para con nosotros, quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. No hay lugar para especulación, no hay lugar para dualidad, hay lugar para un entendimiento profundo de una solemne responsabilidad de leídos, hombres maduros que tienen que llevar adelante en sus propias carnes la semejanza de Jesús en la tierra en base al esfuerzo de estos últimos 2000 años que ha hecho Él allí en el cielo para poder seguir garantizando la redención biológica, fisiológica y mental de los seres humanos. Su naturaleza es vicaria porque ocupa el lugar de otro. La antropofagia debía morir hace algunas horas. Llegó la seguridad, creo que es de Canadá, diciendo los vimos, Pablo, los vimos comiendo bebés, los vimos comiendo humanos. Es algo muy, pero muy desagradable tener que ver como personificados en personas que comen a otros. Jesús se pone en lugar de aquel antropofagia, se pone en lugar de aquel comido y se pone en lugar de aquel juez y dice: hay salvación, si hay entendimiento, si hay fe, si hay estructura para poder sentir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es la naturaleza, qué no es la naturaleza. Su eficacia es eterna. No un plan en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, sino que es un plan que comienza con el principio de la creación, comienza con el Espíritu Santo moviéndose de la faz de la tierra, el Padre creando el mundo y los recursos, haciendo al hombre y posteriormente a la mujer, y donde en ese mismo plan después iba a revelar a lo largo de las Sagradas Escrituras cuál iba a ser la eficacia eterna para poder mantener al humano vivo, puro, viviente, seguro, estable, en un planeta nuevo y en un trono totalmente seguro, allí en el reino de los cielos. Su alcance es mundial, dice 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo 2, pero es una aplicación personal. Dice Pedro, el capítulo 1 y el versículo 23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. América fueron golpeados, macumbas, sectas, imperios se unieron y estafaron lo que nunca se debió haber estafado: el agua misma del bautismo. Siguieron la burla del bautismo de niños que no tienen conciencia. Y dice el versículo 23, pues habéis nacido de nuevo. Vino desesperado una vez el contravencional General Conference Ted Wilson. ¿Por qué no? ¿Por qué no las bañeras? ¿Por qué no los tubos como del Chavo del Ocho? De ahí bautizarse y salir. Sabían que habían tocado fondo. Hay que dejar que pase el tiempo. Y cada ministro eclesiástico cristiano, evaluado por el país y por todos los organismos académicos, debemos cumplir el mandato de Jesús. El agua es símbolo de un nuevo nacimiento. El agua no es
para destruir la cabeza con guerras. El agua no es para robar ciencias, el agua no es para dejar descerebrados a los humanos. El agua es para un nuevo nacimiento, una simiente corruptible. No se nace con la biogénesis de la inmaculación, se nace con lo que la naturaleza da a través de la generación. Pero el agua del nacimiento, símbolo de la simiente incorruptible a través del bautismo, por medio del entendimiento de la palabra de Dios que permanece para siempre, que no se marchita, es el principio de Letras América, el principio de la salvación que es personal, que es una aplicación personal, que es una salvación de alcance mundial, pero cada persona en el futuro, ojalá que brevemente, deben decidir si entregan sus vidas a Cristo Jesús y lo demuestran a través del agua de un nuevo nacimiento. El propósito de la redención es salvarnos del pecado. El propósito de la redención es un crecimiento espiritual constante. El propósito de la redención es aborrecer el pecado. Fue lo que llevó Jesús a la cruz. Los peores sentimientos, pero principalmente el sentimiento de querer devorar a otros humanos. Triunfó sobre la toma de sus propios órganos. Y el Padre lo demostró a través de la naturaleza restitutiva al darle el Espíritu y resucitarlo. Dejó muerto el sentimiento de la antropofagia para que solamente la naturalidad sea la que flote sobre la faz de la tierra. Debemos amar y obedecer a Jesús, quien pagó su cuenta, pagó nuestra cuenta. Segunda de Corintios, el capítulo 8. Son letras en griego que se aplican a cuenta propia. Muchos jóvenes y mujeres y hombres de edad te dicen: yo no tengo ya para rellenar todo tu conocimiento como haces en una cuenta. Dice Segunda de Corintios, el capítulo 8 y el versículo 9: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a nosotros, se hizo pobre, para que nosotros por medio de la pobreza llegarais a ser ricos. Algunos dejan una foto en la cuenta y no hacen ninguna actividad más. Algunos se dejan presionar por los atómicos y de vez en cuando aparecen con una foto desde lejos. Todos tienen alguna manera de intentar justificar la existencia, símbolo de una cuenta. Qué maravilloso es saber de que el Señor Jesucristo es quien pagó la cuenta de cada uno de aquel que no se actualiza, de cada uno que por los golpes de la vida o porque no tuvieron oportunidad de estudiar, de comprender, o no soportaron la presión de la irredención, porque las guerras es la expresión de la irredención. Cristo Jesús ya vino e hizo como que cada uno tiene una cuenta y pagó cada una de las cuentas en condición de pobres y de ricos. La magnitud de la redención
será un tema que por los años y los siglos debe permanecer en el corazón de todos los seres humanos. Todo fue pagado ya. Nada debo yo. Salvación perfecta da quien por mí murió, dice un poema. Al mundo impío Dios amó perdido en su maldad. Que Dios bendiga a todo aquel que en él cree.